Mamá, papá nos va a matar, tenemos que salir ahora. Me desperté en medio de la noche con el sonido de mis soles gritando, el olor a carne quemada me despertó más pronto seguido por humo llenando la habitación donde dormimos. Hay un incendio, tengo que salir de aquí ahora mismo, exclamé, me apresuré a abrir la puerta. Nuestra habitación, pero la perilla de la puerta no se movía, parecía cerrada con algo. Sentí que la desesperación se apoderaba de mí pensando que habíamos perdido la salida y que podría ser el final de nosotros. Entonces mi hijo de 10 años gritó sin tiempo para pensar. Su rapidez de pensamiento nos salvó y comenzamos nuestra fuga. Buscamos venganza contra mi esposo Yoba Elit, 38 años, me había graduado de la universidad y trabajaba para una agencia de publicidad. Me casé con mi ex colega Darren hace 12 años y juntos tenemos un hijo. A Darren le encantan las motocicletas y pasa sus días libres haciéndoles mantenimiento. Nuestro hijo Roger tiene un gran interés en resolver en la televisión y a menudo deduce sospechosos y motivos. Su precisión me sorprende, ya que a menudo tiene razón cuando el sospechoso es atrapado. Cuando Roger era más joven, Darren lo adoraba, pero con el tiempo dejó de interactuar con él y descartó las ideas de Roger como meras conjeturas infantiles. Un día, mientras Darren estaba en baño, Roger entró al estudio, olió el traje en la percha y le preguntó a mamá si papá se había cambiado su lugar de trabajo recientemente. No, ha sido vendedor en la misma agencia durante mucho tiempo, respondí. Roger me explicó cuando papá llegó a casa. Antes mencionó que estaba ocupado en el trabajo y que salía con calor todo el día, pero su traje no huele a sudor en todo. Creo que usó desodorante. Se enojará si entras al estudio, así que deberías irte ahora. Roger persistió, aún no convencido. Sin embargo, cuando se abrió la puerta del baño no tuvo más remedio que salir del estudio, regresando a la sala con un cuaderno. Le dijo a mi esposo, mi maestra de escuela me dio tarea sobre qué tipo de trabajo hace mi papá. ¿Cómo se llama tu empresa y a qué te dedicas? Trabajo en ventas para la agencia de publicidad escaneada. Mi esposo respondió sorprendentemente detallado en su respuesta, a diferencia de lo habitual. Interacciones con Roger más tarde durante cena. Mi esposo de repente perdió el apetito y se excusó para ir a la cama sin comer. Papá está cansado, déjalo cenar al menos, dije tratando de aliviar la tensión. Te dije cuál es su trabajo, ¿no? Lo siento, pero hay algo que me ha estado molestando. Roger dijo, ¿viste cómo se llevaba la mano a garganta mientras hablaba conmigo? Es un comportamiento que se ve a menudo en los tribunales donde el perpetrador hace ese gesto cuando alguien llega al punto. También le molesta. Me dijo que me estaba mirando con los ojos vidriosos. Sabes, cuando mientes no apartas la mirada. Normalmente es al revés. El razonamiento de mi hijo, que normalmente desestimaba, parecía creíble hasta hace apenas unos meses. Mi marido era el tipo de persona que cuando llegaba a casa del trabajo me dejaba su bolso y se apresuraba a bañarse porque estaba preocupado por el olor a sudor, pero antes de darme cuenta empezó a manejar sus pertenencias él mismo, incluso a guardar sus trajes y pantalones. En su estudio solo me los entregaba cuando los necesitaba para limpiar. Tal vez me esté ocultando algo. Me siento ansioso. Esperé hasta estar seguro de que mi esposo estaba dormido antes de buscar silenciosamente en sus pantalones. Los bolsillos se me aceleraron cuando encontré un recibo por un lujoso almuerzo que costó 20.000 yenes en un elegante en un hotel lejos de donde mi esposo afirmó haberse sorprendido. Sentí una presencia detrás de mí y me giré para ver a mi esposo sosteniendo un vaso de agua. ¿Qué estás haciendo en mi estudio?, él exigió. Lo pensé. Era hora de llevar tus pantalones a la tintorería, tartamudeé dejando caer el recibo. Lo recogió, su expresión horrorizada. Lo pedí. Actúas como un ladrón a esta hora de la noche. Tienes que estar bromeando, no lo hagas. Estoy tan enojado solo porque vi un recibo en tu bolsillo. Te supliqué que no puedo salir de aquí ahora mismo con un astuto, interrumpió su voz. Levantándose, golpeó la taza contra el escritorio, sorprendiendo a nuestro hijo, que corriendo preguntando qué pasaba. Roger. Traté de intervenir, pero el enojo de mi esposo no disminuyó a medida que las tensiones aumentaban. Mi esposo comenzó a vaciar su bolso en el piso. Un teléfono celular prepago y un estuche para tarjetas de presentación, ambos desconocidos para mí, se cayeron. ¿Qué estás haciendo con un teléfono celular prepago cuando? Un teléfono inteligente, cuestioné desconcertado. Sin usarlo para el trabajo, espetó,
Pero en realidad no vas a trabajar, ¿verdad? Presioné, mis sospechas crecían y esta tarjeta de presentación no está bien, exclamé sintiendo una oleada de alarma, detente, no toques mis cosas. Gritó cada vez más agitado, luego nos echó a mí y a nuestro hijo a fuerza fuera del estudio, dejándonos tambaleantes por el shock y la confusión. Mi hijo comenzó a manipular el teléfono de mi esposo que se estaba cargando en la sala. Le susurré una advertencia instándolo a no provocar mi esposo, además, no hagas esto, ya no lo molestes más. Le advertí que terminará pronto. Mi hijo me aseguró que estaba crípticamente algo en el teléfono. Después de eso, dejé a mi esposo en el estudio y me retiré a mi propia habitación con mi hijo. Las preguntas sobre el teléfono adicional persistieron en mi mente, pero pensar en ellas no me proporcionó respuestas. Resolví mantener una estrecha vigilancia y confrontar a mi esposo directamente cuando fuera el momento. A la mañana siguiente. Me desperté con el sonido de mi esposo empacando su equipaje. Con respecto al equipaje, le pregunté si planeaba irse debido a nuestra discusión. Su respuesta me sorprendió. Acabo de recibir una llamada de la compañía. Tengo que hacer un viaje de negocios a Nueva York. Me explicó que habían abierto una nueva sucursal. Desde que renuncié. Necesito que me consigas un poco de cocine. Lo usaré para darle mantenimiento a mi bicicleta durante el verano. Regresaré mañana al mediodía, así que asegúrate de tenerlo listo al final del día. Me sentí aliviado al escuchar el tono tranquilo de mi marido era un marcado contraste con la tensión del día. Pero no podía evitar la sensación de que algo en él parecía diferente de lo habitual después de enviar a Darren. Hice arreglos para que me entregaran queroseno desde la gasolinera a pesar de que era más tarde, fuera de temporada, cuando se acercaba el final del día escolar antes de las vacaciones de verano, mi hijo se por el parto inusual. Pareció dudar por un momento y entendí sus pensamientos no expresados, pero decidí no seguir con ellos esa noche mientras estaba acostado. Cama tratando de dormir mi hijo se unió a mí sintiendo mis ans era la primera vez que dormíamos juntos en mucho tiempo de repente en medio de la noche me despertó con grito mientras abría los ojos Roger con urgencia jaló mi mano nos papá me va a matar, salgamos de aquí ahora mismo exclamó confundido olía a quemado y vi fuego afuera de la ventana tosiendo por el humo traté de salir de la habitación pero la puerta no se movía no podía sacudir la imagen de Darren pidiéndome que queroseno atrapado en el segundo piso. Me sentí desesperado, pero Roger no se dio por vencido. Rápidamente me dirigió al servidor de agua, diciéndome que me duchara y atara sábanas para escapar. Subimos por la ventana al primer piso. Piso donde el viento ayudó a limpiar el humo mientras veíamos nuestra casa arder. Lloré sintiéndome como si estuviera una pesadilla, pero Roger permaneció extrañamente sereno. Supuse que era correcto. Cogí tu teléfono, así que lo comprobaré. Dijo con calma. Panic rose dentro de mí. ¿Qué pasa si tienes mi teléfono? Necesitamos llamar al departamento de bomberos. Insistí en que no quiero que papá sepa que estamos vivos. Roger respondió con su enfoque firme mientras. Su teléfono. Anoche puse una aplicación GPS en su teléfono. Justo en nuestro vecindario no podía creerlo, estás bromeando murmuré abrumado quédate tranquilo mamá estoy aquí contigo todo va a estar bien Roger me aseguró que vayamos a un lugar seguro antes de irnos Roger hizo llamadas anónimas al departamento de bomberos, para garantizar la seguridad. Nuestro vecino. Me maravillé de sus acciones mientras comprábamos ropa y buscábamos refugio en un hotel comercial cercano. Verifiqué nuevamente el paradero de mi esposo y descubrí que estaba en un hotel de lujo a unos 30 minutos en auto de nuestra casa, tal como mi hijo me había sugerido. La idea me hizo temblar incontrolablemente, incapaz de la sensación de pavor. Pasé una noche sin dormir pensando en cómo confirmar la verdad. La tarde siguiente, mientras miraba la televisión, las noticias mostraban nuestra casa incendiada y a mi esposo, entre lágrimas, suplicando información sobre nosotros, pero algo sobre nosotros. Su expresión me pareció extraña, esa es una típica expresión de llanto falso, murmuré para mismo analizando su comportamiento,
¿Por qué crees que finge estar triste pero las comisuras de su boca están hacia arriba? Mi hijo observó muy bien, es porque cree que es muy divertido. Gente mientras escudriñaba el rostro de mi esposo noté la sutil sonrisa tirando de las comisuras de su boca si esta era la verdadera naturaleza de... Mi hijo podría estar en peligro nuevamente. Determiné no quedarme de brazos cruzados. Decidí vigilarlo. No lo sé, quiero estar solo. Mi hijo insistió en negarse a quedarse atrás. De mala gana acepté y nos dirigimos juntos al hotel de lujo confiando en el GPS. Mientras esperaba, mi esposo salió del hotel, su comportamiento ligero y despreocupado, tarareando. Dudarlo, entró a una casa cercana a la que luego descubrió que pertenecía a una anciana. Minutos después, salió con una bolsa negra que no había llevado antes. Por curiosidad, luego entró a un parque dejando la bolsa atrás. Al salir, sospechando de su comportamiento pero sin evidencia concreta, vimos cómo mi hijo se acercaba valientemente. Entré la casa y toqué el intercomunicador. Una mujer mayor respondió y la expresión de mi hijo se entristeció. ¿Mi papá vino aquí antes? No. ¿Te dio una tarjeta de presentación idéntica a esta? Preguntó presentando una tarjeta de presentación bancaria. La mujer asintió y recuperó una tarjeta idéntica. De su bolso, su sorpresa fue evidente cuando nuestra foto familiar, explicó que recientemente había perdido a su esposo y que vivía sola esta mañana. Había recibido una llamada afirmando que su esposo tenía una herencia en una cuenta oculta, pero que necesitaba pagar una tarifa de herencia. Regresaremos mañana para recoger el resto. Me di cuenta de que papá está haciendo algo mal. Mi hijo. Afirmado. Si mi esposo te está engañando, no puedo perdonarlo. ¿Me ayudarás a descubrir la verdad? Además, compartí nuestra situación con la señorita Mann, quien asentí con la cabeza habiéndolo visto en las noticias del día, decidida a confrontar a mi esposo. Me preparé muy bien para el día siguiente. Como era de esperar, mi esposo llegó. La casa de M. Halmen a las 7 de la tarde. Para recoger el dinero, se dirigió al mismo parque que el día anterior. Comencé mi voz llena de resentimiento cuando mi hijo y yo lo enfrentamos desde las sombras. Las rodillas de mi esposo se doblaron temblando de miedo. Fuiste tú quien nos hizo pasar por el infierno. Pero... Hijo, acusó, su tono hirviendo de ira. Prendiste fuego a nuestra casa con el cocine que me hiciste comprar para el mantenimiento de tu motocicleta. Mentira. Temblando de miedo, mi marido tartamudeó una disculpa. Mi hijo dejó caer su tarjeta de presentación de banker a sus pies burlándose de su engaño. Es curioso cómo tienes tantos de estos cuando eres banquero, estás estafando a la gente. Mi hijo cuestionó, sus palabras atravesando las defensas de mi marido. Sintiéndose intolerante, di un paso adelante mirándolo fijamente. Vimos lo que había en tu bolso que no querías nosotros para averiguarlo, así que trataste de acabar con nosotros, ¿no es así? Mi esposo dudó, reacio a confesar, disgustado, lo enfrenté. Más exigiendo respuestas. ¿Por qué cometiste fraude? Exigí que mi voz temblara de ira. ¿Fue solo por dinero? Los débiles intentos de mi esposo por evadir las súplicas solo alimentaron mi frustración. Ya se había ido, suplicó desesperadamente, pero ya era demasiado tarde. El detective escondido en las sombras surgió agarrando a mi esposo mientras confesaba todo. La de mi esposo era palpable cuando la policía lo esposaba y se lo llevaba después de despedirlo. Mi hijo y yo intercambiamos un triunfal choque de puños. Lo habíamos logrado. Mi marido fue detenido y se hizo justicia. Mi marido fue sentenciado a una larga pena de prisión por fraude e incendio provocado. La bolsa negra entregada a cómplice en línea provocó otro arresto. Solicité el divorcio y exigí una compensación por angustia emocional con el dinero del seguro. Compré una nueva casa. Decidí comenzar con mi hijo a mi lado en nuestras conversaciones. Descubrí el sueño de mi hijo de convertirse en detective. Me comprometí a apoyarlo para lograr sus aspiraciones futuras. Decidí mudarme. Nunca